Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y seguimos en nuestra celebración del 11º aniversario de Diseño UNE. Y ahora sí, entramos a las 2 últimas semanas y los temas se van poniendo más interesantes y más candentes. Hoy les comparto otra vez a otro de nuestros grandes inspiradores en el mundo de la música, con un tema que estoy segura que le va a llamar mucho la atención y que ojalá se queden con bastantes preguntas, pero también con muchos consejos que puedan aplicar a su día a día. Hola Ramsés Calderón, bienvenido nuevamente a Unidos por el Diseño. Hola Verónica, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, para mí es un placer poder estar compartiendo y aprendiendo mutuamente. Gracias, un placer para nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Se estarán preguntando. De un tema muy, muy interesante que se llama el poder de la música, sanación o mito. Y bueno, para que se den una idea de la trayectoria de Ramsés, pues es un músico salvadoreño radicado en Canadá, muy, muy prolífico, además de compositor y de ser guitarrista clásico, consagrado con más de 20 años de experiencia, más de 17 países y aproximadamente unas 25,000 personas que lo han escuchado a lo largo del tiempo. Pues también es escritor, tiene ya una buena colección de libros en su haber, siempre en el rubro musical. Uno de sus grandes maestros, discípulo directo de Mangoré, con quien pues él tiene la fortuna de formarse y que también le haga una disciplina estricta, que creo que hoy por hoy le es extremadamente útil al momento de entregarse a la composición musical. Y pues, ¿qué les digo? Es un músico también multifacético porque además interpreta otros instrumentos, 7 en este momento. Un padre abnegado, enamoradísimo de su hija de 10 años, de la cual generalmente terminamos hablando en cada conversación. Y es pues muy interesante ver sus diversas facetas como persona. Y pues alguien que también nos ha confiado su marca, su branding, y ha sido de verdad una experiencia súper rica poder sumar de nuestro conocimiento y experiencia a alguien tan comprometido, no solo con la música, sino con el mundo en general, elevando la conciencia de todos los que somos expuestos a su música. Y pues ya van a escuchar en el transcurso de este episodio cómo él nos lo va a compartir. ¿Algo más que quieras agregar, Ram?
No, no, Verónica, muchas gracias, caramba. Am, muy honrado y humildemente con tus palabras. Bueno, el placer es nuestro. Así que bueno, vamos entrando en materia y calentando motores. Estoy segura que en más de alguna ocasión, cuando ustedes han entrado a TikTok, les aparecen, escucha la frecuencia de esta música para la prosperidad, que es lo que generalmente vemos. Todo el mundo quiere prosperidad y dinero, entonces TikTok está lleno de eso. O escucha este audio, úsalo para no sé qué. ¿Ustedes en serio hacen caso? ¿O se ponen como yo a cuestionar si de verdad un experto que hoy tenemos a Ramsés nos diría, sí, sí, es cierto, o no, no, eso no es del todo así, porque pues escuchar la gran mayoría podemos hacerlo, pero filtrar el efecto que esas notas tiene en nuestro cuerpo, mente, emociones, pues quizá no en todos los casos lo vamos a poder percibir o filtrar si es que en serio la sensación no es tan agradable. Entonces empecemos y vayamos adentrándonos en el tema, Ramsés. ¿Qué se entiende por música curativa? ¿Y cuál es para ti la idea detrás de su efecto en la sanación? Bueno, mira, yo creo que primero hay que comprender un poco lo que produce el sonido, ¿verdad? Entonces, el sonido que tiene sus frecuencias y sus vibraciones. Entonces, la frecuencia es una repetición constante en un periodo determinado de algo. Eso es una frecuencia. Y, y la vibración es la característica o el número de vibraciones por segundo, de oscilaciones por segundo de un sonido. Entonces, cuando estamos hablando de música que nos puede ayudar a sanar ciertas partes, hay que comprender un poco cómo es que funciona las frecuencias y las vibraciones en nuestros estados. Para eso tenemos que analizar un poco cuáles son nuestros estados mentales, ¿verdad? Entonces, sabemos de que tenemos el delta, el teta, el alfa, y el alfa también está dividido en varios, el beta y el gamma. Entonces, depende de esos estados mentales en lo que nos encontremos, nuestro cuerpo va a reaccionar o nuestro cuerpo va a entrar en unos estados diferentes, digamos. Entonces, lo que hace ciertos sonidos es que nos ayuda a entrar en estos estados. Entonces, se dice de que cierta música que ayuda a sanar es porque ha mantenido, por decirlo así, o ha entrado hasta cierto punto o ha penetrado ciertos niveles para que nuestro cuerpo mismo se active. No es que sea toda la música, ¿verdad? Sino que estamos hablando ya de las frecuencias Hertz, de cuántos Hertz está afinada esa o está entonada esa música en particular, que es la que ayuda a estimular. Es decir, con este preámbulo quiero que comprendamos de que no es simplemente el escuchar la música, sino que son una cantidad de componentes y variantes que tiene que ver con nuestro propio estado, incluyendo el cuerpo electromagnético de nuestro como electromagnético de la Tierra en sí, ¿verdad? Entonces es un todo, es un todo, el sonido como vibración por excelencia, es decir, porque se palpita rápidamente, se ve, tiene un efecto casi
inmediato, por decirlo así. Yo siempre digo que la música es una herramienta de las más poderosas que tenemos para transformar, porque en cuestiones de segundos, alguien que esté escuchando una música X a través de las radios ya ha afectado a millones de personas y las ha puesto en un estado emotivo, ya sea triste, ya sea feliz o ya sea que te moleste, o también te induce. Es decir, por ejemplo, hay ciertas frecuencias bajas, como el caso, por ejemplo, del tambor o la cierta ritmos afrocaribeños, por ejemplo, que tiene la base siempre es rítmica del tambor, que tiene que ver mucho con el estado bajo del cuerpo humano. Es decir, me refiero bajo no a Con la, no con la parte inferior del cuerpo, digamos. y algo inferior del cuerpo que tiene que ver con los genitales. Entonces, estimula mucho lo que es la sexualidad. Por eso vemos que muchas personas que, el caso del famoso reggaetón ahorita, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Que es Ah, eminentemente instintivo. es instintivo, claro, Ujú, estimula esa parte, esa parte. ujú. Y así pues son frecuencias que te van estimulando ciertas áreas del cuerpo, pero no es que sea todo realmente. Hay que ver Sí, mucho. tampoco es que sea inmediato. O sea, yo también quiero que quienes nos estén escuchando no crean que, ok, quiero sentir esto, voy a poner tal música y ¡pum! Ya pasó. No, tampoco es así. Sí, claro, no es así. Ahora, acordémonos también que esto tiene un estado todo depende. Por eso quería explicar al principio, es Ok. que no es una cuestión de que depende netamente de lo que es el sonido o la frecuencia del sonido, sino que tiene que ver en realidad con todo el entorno y de los cuerpos sonoros que están, de los cuerpos electromagnéticos de uno y de la Tierra. Entonces, es un conjunto que normalmente digo siempre, el humano no está percatado de ello, simplemente actuamos como un diario vivir, ¿verdad? Pero estamos interactuando constante con los diferentes estados mentales de acuerdo a los ánimos con los que estemos. Entonces, el sonido ayuda a estimular ciertas partes, digamos. Sí, yo creo que también cuando hemos sido educados o acostumbrados, diría yo, más estimulados positivamente por la música, y les voy a poner mi caso, una niña criada desde el vientre con música clásica, pues obviamente voy a crecer desarrollando ese gusto, tal vez no del todo consciente o que una niña de 7 años puede decir, este es el autor tal y la pieza tal, pero sí sensible a la música. Mm. Sí, Entonces, claro. creo que cuando crecemos de esa manera o nos han llevado en esa ruta, el poder ser seres sensibles al sonido es más fácil. Sí, por supuesto. Y aún, por ejemplo, ahora que tocaste la música clásica, por ejemplo, no es que toda la música clásica tenga efectos en el ser humano, digamos positivos, que no es la palabra correcta, pero eh, que tenga efectos que beneficien hasta cierto punto, ¿verdad? Dentro de la música clásica también hay un rango enorme de sonidos o de compositores que tenían ciertas relaciones con su propia frecuencia y que componían en base a eso. Por ejemplo, de mis favoritos siempre, como casi de todos, es el de Juan Sebastián Bach o el de Vivaldi, por ejemplo. Pero Juan Sebastián Bach, por ejemplo, él escribió completamente, todo su enfoque estaba en este caso, hacia Dios. Todo su enfoque. Lo estaba creando en ese constante del vaivén, de esa frecuencia en particular. Vivaldi. Entonces, y mucho después, pues el caso de Mozart, ¿verdad? Um,
No, entonces, por ejemplo, para mí, yo me recuerdo que hubo una época que escuchaba mucho a Beethoven. Y claro, Beethoven es un monumento, sus composiciones, pero yo comencé a notar en esa época de que me estaba afectando de una forma ah, casi descontrolada en cuanto a mis emociones negativamente. Ujú. Es que tiende a alterar. Claro, entonces su tendencia de la música, la música, no toda su música, pues, ¿verdad? Pero en general su música es bien alteradora, es fuerte. Claro, él venía desde un punto de vista de mucho sufrimiento, de mucho enojo, de mucha ira, ¿verdad? Ujú. Por cuestiones con su padre. Um, y todo eso tiene que ver, todo eso influye mucho en el estilo compositivo, de cómo se va a componer, de dónde proviene esa música, ¿verdad? Y ese ya es otro campo, de que si la música es tuya, es decir, que tú la canalizaste y se manifestó a través del estado en que tú te encontrabas en ese momento. Eso es Ah, bien importante porque si tenemos cierta tendencia a elegir X o Y género musical y específicamente ciertas personas, ciertos intérpretes, sería bueno que de vez en cuando también nos preguntáramos por qué estamos conectando con ese sonido y con esas personas. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? ¿Bajo qué estados emocionales o psicoemocionales están creando su música? Porque es un efecto espejo de rebote. No soy solo yo la que me identifico con el otro, sino que el otro también está atrayendo a su público. ujú. ¿De qué manera? Justamente, sí, ese es un buen punto. Uno siempre tiene que estar consciente quizás bueno, de todo. Uno tiene que tratar de estar consciente de en la mayor forma posible durante el día. Pero cuando uno escucha música es bien importante, o a veces, por ejemplo, se da cuenta cuando se entra en ciclos en que, por ejemplo, alguna persona esté viendo constantemente un episodio de una película, pero que sea el estado repetitivo de los mismos escenarios, por decirlo así. Es decir, siempre, que puede ser que sea siempre bastante drama o bastante violencia o que bastante sufrimiento. Y normalmente el ser humano entra en esos ciclos y se mantiene constantemente cada vez que alguien va a ver una película así. Y es importante darse cuenta de ello, porque lo mismo pasa con la música, ¿verdad? Entonces, porque yo estoy constantemente viendo esto o escuchando esto constantemente. ¿Por qué? Y uno se va a dar cuenta, cuando uno se da cuenta de eso también, tú te comienzas a observar a ti mismo tus propios comportamientos. ¿Por qué si yo ahorita, bueno, que estoy un poco triste, entonces quiero ver este tipo o quiero escuchar este tipo, ¿ya? Pero después se vuelve un hábito. Entonces, por eso digo que es una cosa bien compleja, es algo bien, no es simplemente la música o los sonidos, sino que abarca completamente lo que es el ser humano en sí. Y el ser humano eso es mucho más complicado porque lógicamente tiene sus estados mentales, capacidad creadora, capacidad para analizar, capacidad para ser consciente, que es muy diferente a los animales o a las plantas, aunque las plantas y los animales también pues tienen sentimientos y tienen su mismo estado de comunicación. Pero, por ejemplo, tú le pones a las plantas, y eso se ha experimentado mucho y lo aplica mucho en muchos países, es que le ponen música, cierto tipo de música clásica a las vacas. Y las vacas producen más leche. Entonces, ¿qué es lo que han logrado? Es que la vaca se relaje más y produzca más leche. Pero la vaca no está pensando, simplemente está escuchando, ¿verdad? Entonces, el ser humano es más complejo porque le abarca todo lo demás que está con él.
Entonces uno tiene que estar en una constante, casi como una constante observación. Y dice, ¿por qué quiero escuchar yo esta música ahora? O, oh, qué bonito ese sonido. El qué efecto es lo que me creó, el qué es lo que estoy sintiendo. En lugar de crear un hábito simplemente de escuchar por escuchar. Que ahora, para serte sincero, ahora en día, ya la mayoría realmente no escucha. Simplemente lo pone como de fondo y ya no está ese hábito de sentarse a escuchar música. Al menos que sea algo meditativo, pues que es una costumbre, es una tradición, por decirlo así, cuando alguien va a hacer meditación o cuando alguien va a hacer yoga. Sí estoy de acuerdo contigo, Ram, en el hecho de que hemos ido perdiendo paulatinamente y ahora quizás me atrevería a decir que muy rápidamente nuestra capacidad de contemplación y por lo tanto de valoración. Sí creo que en parte también el Internet nos ha llevado a eso con esa costumbre pleca, expectativa de todo es para ya, me tienen que contestar ya, necesito el like ya, tengo que postear esto ya. Entonces, de pronto, ralentizarnos para poder disfrutar, para poder sentir y darnos ese espacio de tiempo sin culpa y sin temor al que dirán, porque hasta eso puede haber, lo hemos ido perdiendo. Entonces, sería interesante también volver a retomar y desarrollar esa capacidad de atención al escuchar, al sentir, al observar, al permitirnos ser estimulados positivamente y dejarnos salir de esa vorágine en la que vivimos. ¿Tú qué crees? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que es un deber, de la humanidad en sí, pues desarrollar su estado de conciencia. Es una obligación. Para mí, de hecho, es el único misión que uno tiene acá y para ello uno tiene que estar en una constante observación de sí mismo, es decir, dedicarse un tiempo al silencio, por ejemplo. Ahora yo siempre digo que ahora la mayoría de las personas no pueden estar solas 5 minutos sin antes ver el teléfono, eh, a ver si alguien ya les envió un mensaje o a ver su Facebook o algo, ¿verdad? Entonces es un estado que hemos perdido de poder estar en silencio con uno mismo. Y es una Sí. práctica que uno lo puede hacer. 10 minutos a diario es un hábito. El humano está gobernado por hábitos. Entonces, a veces cuando uno se da cuenta de que este hábito no es productivo para mí, entonces, aunque me cueste, aunque no quiera o aunque lo disfrute ese hábito, yo tengo que cambiar ese hábito por otro hábito que sea beneficioso para mí y para los Uh-huh. demás, por ende. Ok. Bueno, Entonces, eso por influye lo que mucho. te voy entendiendo, perdón que te interrumpa, pero creo que nos está llevando de una manera bien armónica y fácil hacia el tema de cómo estamos nosotros y con lo que nos identificamos versus ustedes como compositores musicales, cómo está internamente su estructura vital, lo voy a decir así para resumir todo el ser, es lo que nos llevaría a creaciones de alto nivel, pero también a nosotros como público a conectar con ustedes en esa misma forma. Sí, claro. Um, sí, 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 definitivamente. Sí, en mi caso, yo puedo hablar por mi caso. Siempre trato de ser muy específico en eso. Y yo siempre digo que mi música, o no es mi música, ¿no? Los sonidos que yo canalizo, eh, mi intención en general es para que pueda traer armonía a los escuchas.
Yo siempre trato de estar, es muy, muy revés, quizás ni una vez. Yo no he escrito a ninguna pieza que yo esté en un estado que no sea una tranquilidad conmigo. Ese es mi objetivo. Entonces, la gente que se identifica con eso, entonces siente lo mismo. Y a eso vamos a otra parte, que es cómo ha sido grabada esa música. Ajá. Entonces yo siempre grabo, por ejemplo, o trato de grabar. Hubieron ciertas piezas en uno de los álbumes anteriores que grabé a 440 Hz. Normalmente yo grabo siempre a 432 Hz. ¿Cuál es Y la diferencia entre ambos? El 440 fue establecido después del a mediados del siglo XX, casi un poco durante durante la Segunda Guerra Mundial, fue establecido y se tomó ya como normal, que se dice, o según los experimentos, se dice que es una vibración o es una frecuencia que tiende a ser un poco más tensa, un poco más no tan fluida, digamos. Mientras que, por ejemplo, el 432 está relacionado con el famoso frecuencia Handel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa está, normalmente lo que pasa con esa frecuencia es que son 8 Hz, o sea, un Hz son las 8 frecuencias o 8 ondulaciones o movimientos por segundo. Tiene 8 vibraciones que tiene por segundo, que es el de la Tierra, que está, digamos, es la vibración del campo electromagnético de la Tierra. Entonces, el ser humano, en el caso del 32, cuando se va aplicando octava por octava por octava, el 432, entonces el La del 432, que es el último La de eso, está armonizada dentro del cuerpo de uno, dentro del cuerpo electromagnético de uno con el cuerpo electromagnético de la Tierra. Entonces, esa frecuencia es más armoniosa, tiene la tendencia a sentirse en paz, en tranquilidad, en armonía. Y así pues los efectos de otras frecuencias. Hay muchos estudios que se están realizando al respecto. Cómo los sonidos, cómo la música, cómo ciertas frecuencias alteran o no alteran el cuerpo humano. Y creo que vayamos al mismo punto en donde estamos hablando al principio de los estados mentales. Porque cuando uno está en el estado alfa, por ejemplo, que es un estado en que tú te encuentras despierto, pero también estás relajadísimo. Entonces se aprende rápidamente, se puede, estimula el estado cognitivo del ser humano. Bueno, entonces con la explicación que nos acabas de dar, podríamos decir que sí se puede crear música que sane. Sí, definitivamente. Es decir, se puede crear música conscientemente para que estimule tu cuerpo, para que tu cuerpo se active. Es decir, no es la música sola en sí la que hace el trabajo. Tu cuerpo está reaccionando para que él mismo se regenere. Ok. Pero definitivamente sí se puede crear música y se ha creado música y se sigue creando música basado en eso. Un caso muy interesante, por ejemplo, son los cantos gregorianos que se utilizaban en la antigüedad o los cantos en sánscrito que se utilizaban en la antigüedad, en la que han realmente comprobado que estimula grandemente los estados cerebrales. Es interesante. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque tú sabes que a mí los cantos gregorianos me dan miedo. Sí, sí, sí. Entonces yo aquí les voy a ejemplificar que es en serio el hecho de la identificación que tenemos con el sonido. De verdad, los cantos gregorianos me dan miedo.
y a la vez me da risa porque no es algo que pueda evitar, es una reacción casi instintiva. Igual que el flamenco. Para mí el flamenco es un gusto adquirido que yo no tengo. No, no, no les puedo explicar con palabras, pero me altera los nervios. Y lo mismo le pasa a Ale, bien chistoso, porque hemos querido escucharlo por un tema cultural, pero yo lo defino así, es un gusto adquirido, igual que el tema de los mantras, que es lo que acabas de decir, que bueno, nuestro amigo también Daniel Bellone, él canta mantras, es música sagrada de la India con más de 5,000 años de antigüedad y que también espero pronto puedan escuchar a Daniel nuevamente. Es, es un tema de conexión para mí. No es rechazo cultural, sino de conexión, de identificación. Cierro mi paréntesis. Te devuelvo la palabra, Rama. Sí, sí, no, es muy importante poder identificar con lo que uno se identifica, valga la redundancia, y poder saber el por qué. Y aunque uno no sepa el por qué, pero si hay algo que a uno le está moviendo internamente, no es la música en sí, sino que es algo de esas frecuencias que a uno no le está, no le comparten con uno. Es un proceso largo y hay muchos estudios científicos que se están realizando, muchos que se venían desde milenios. Esto no es un conocimiento nuevo, es un conocimiento milenario, pero que pues ahora se ha venido estilizando en diferentes formatos. Sí, bueno, tú tuviste la oportunidad de vivir y sigues teniendo una relación directa bastante fuerte con las comunidades indígenas en Norteamérica. ¿Qué preparación tienen previo a una ceremonia? Porque también hay música ceremonial en las diversas culturas, no solo en la norteamericana, también en la suramericana. Bueno, en las grandes culturas ancestrales es así. Contanos un poquito de esa experiencia, cómo se preparan. Sí, bueno, depende siempre de lo que se va a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la ceremonia? Y en base a eso es el canto que se va a utilizar. Normalmente siempre hay un canto de apertura que tiene que ver mucho y a veces son con palabras en la lengua, es decir, con líricas en la lengua en la que se pide permiso a las cuatro direcciones, a la Tierra y al universo para hacer eso. Y luego, de acuerdo a lo que se va a hacer, entonces se hace también otro para las invocaciones, ya sea para los ancestros o ya sea para los espíritus. Pero siempre los cantos siempre tienen ese poder de unir y de mantenerlo, de ponerlo a uno en un estado X. Por muchos, eso es muy conocido cuando muchas personas escuchan, por ejemplo, ahora hay mucha música contemporánea del techno que va la misma repetición. Punga, 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 punga. Esa misma repetición permite de que entre en un estado casi como de éxtasis. Entonces es lo mismo que siempre hay cantos ceremoniales en todas las grandes culturas que permiten que entres en un estado meditativo, recordándote cuál es el objetivo de la ceremonia. Porque es muy importante la función de los cantos en ese sentido, porque te permite entrar en ese estado mental, en esa puerta mental para que uno realmente comience
esté presente, más bien, para que uno esté presente, que la mente no esté divagando, pero que esté ahí. Y de igual forma, tiene que haber, así como se abrió, tiene que haber un canto de cierre. Eso es de ley. Siempre hay que cerrar esos círculos durante las ceremonias, en toda parte del mundo. Siempre se cierra. Sí, 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 claro. Es que es un círculo, podríamos decir como un mandala sonoro. Justo, Tenés que tener un punto de inicio, un desarrollo y un punto de cierre. justo. Sí, y los cantos tienen esa función. Es bien importante, es muy interesante, realmente es fascinante cuando uno estudia o cuando tú ves, cuando tú experimentas tus reacciones con los diferentes cantos o con los diferentes estilos musicales, como tu cuerpo, pero más que tu cuerpo, como tu mente, que es la que le dirige al cuerpo, reacciona hacia ello. Ujú. Sí, Sí, es sí, muy... sí. Lo mismo pasa con los mantras de la India, esa es la función. Uno entra a orientales, digamos, entras en ese estado. Los mismos cánticos de los huicholes, de los mexicas y mayas, se mantienen. Volvemos al mismo punto del inicio, el que es una frecuencia, es algo que se repite constantemente. Por y las vibraciones, cuántas repeticiones por segundo tiene, ¿verdad? Entonces, al mantener esa repetición, es la que hace que tenga un efecto directo. Sí, yo creo que más en el plano mortal, ¿verdad? Más para acá, no tan en las culturas ancestrales. Les cuento que hace poco estuvimos con Ale en un concierto sinfónico. Pues normalmente es un grupo de rock. De vez en cuando también un poquito de blues, de jazz, pero con la mezcla sinfónica fue una combinación realmente interesante. Y eso que tú decís de que cómo el cuerpo responde y que no es racional, no es que toda la audiencia dijera, voy a empezar a mover la cabeza de cierta manera o el torso de cierta forma, simplemente estamos reaccionando al poder de la música, a esa repetición que tú decís. Y yo lo empecé a notar porque de pronto veía a Ale moviendo la cabeza y yo estaba haciendo lo mismo. Y empecé a ver a la demás gente y todos también estaban reaccionando físicamente igual. Y me encantó porque fue al unísono. Ujú. Fíjate que ahora que mencionas eso es algo muy importante que no lo quiero dejar no lo quiero dejar pasar. Esos son patterns, son patrones, ¿verdad? Son formas, son figuras geométricas que se van. Entonces, este movimiento que tú veías es un patrón, ¿verdad? Ajá. Pero la música o los sonidos, eso es lo que crea. Son patrones, son figuras geométricas, es lo que crea el sonido. Entonces, por Interesante. ejemplo, tú vas a ver, por ejemplo, si pones en una mesa, es un experimento que cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Pones en una mesa un poquito de arena como quieras, la dispersas, y a la mesa le le puedes poner los mismos parlantes fuerte o un sonido X que vaya directamente hacia la mesa, que puede ser una mesa de madera, que puede ser una mesa de lámina o lo que sea. La frecuencia de ese sonido que está eh, manifestándose a través o conduciéndose a través de la mesa o esa plataforma que tienes, vas a ver cómo la arena comienza a formarse, comienza a hacer diferentes formas geométricas o diferentes figuras. Y esa es producción de esa frecuencia en particular que estás haciendo o que le estás produciendo. Pones otra frecuencia, vas a ver cómo se comienza a deformar y comienza a hacer otras figuras. Entonces, el sonido lo que crea son figuras, son frecuencias que figuras
geométricas, y no es de una forma abstracta, es una forma bien real, ¿verdad? Bien real, y que tiene ese mismo efectos en los mismos patrones nuestros. Acordémonos que el ser humano está compuesto de los 4 elementos, ¿verdad? Y eso es indiscutible. Entonces, Ujú. Ok. de ver cómo eso reacciona afuera, ahora digamos cómo reacciona internamente, ¿verdad? Sí, volvemos también al ejemplo de los cuencos tibetanos, pues que han sido forjados en un estado meditativo, desarrollados sonoramente en un estado meditativo y por lo tanto pues también te generan un estado meditativo, aunque suene un poco redundante, pero están creados para eso. Sí, y con esa frecuencia en particular, una Ujú. frecuencia en particular, una hertz en particular, para que tiene esa función de armonizar. Mira, por ejemplo, yo te voy a comentar una experiencia que es muy interesante, algo bien sencillo. El año pasado me regalaron una guitarra muy, una guitarra de un luthier de alto nivel. Y de principio la guitarra de por sí, un sonido, pero increíble. Es un sonido espectacular, es increíble. Y yo siempre afinaba, como siempre afino, a 432. Y me dice también el luthier cuando me entrega, mira, por favor, afínala siempre a 432. Ok, dije. Entonces yo noté de que la tapa, por el tipo de madera, el pino abeto, lleva por lo menos unos 2, 3 años en que la madera se suelte un poco, se relaje y comienza a tener unas otras oscilaciones. Entonces yo dije, bueno, yo siempre la había tocado con 432, pero hay ciertos trucos, por decirlo así, o ciertas formas en cómo ayudarle a la madera a que ella misma se afloje o se suelte. Entonces yo le puse la música, le puse los parlantes cerca a la boca de la guitarra y la dejé sonando el Spotify con mi playlist. Al día siguiente, la guitarra me sonaba completamente diferente y me sonaba así como que no estaba armonizada, como que no había algo. Yo decía, qué raro me está sonando, no está sonando bien, Ajá. pero no me había percatado que, claro, toda la música que yo le había puesto en Spotify está a 440 Hz. Ok. Claro, la Wow. guitarra ya estaba acostumbrada o ya estaba, digamos, en la vibración o en la frecuencia del 432 Hz. Entonces, claro, cuando yo la tomé, yo sentía que algo no estaba funcionando en el instrumento. Y decía, pero este es un instrumento de altísima calidad que lo que menos quiero cuando la agarro es dejar de tocar. O sea, en otras palabras, desconfiguraste la guitarra. Claro, claro, claro. Entonces, tenemos que, estas son cuestiones prácticas que uno ve, pero tenemos que ver ahora cómo realmente eso afecta a uno. Ujú. Si no digamos, si le afecta a un objeto, de objeto a objeto, o a las vacas, a los animales que producen leche, ¿cómo no nos afectará a nosotros? Sí, bueno, y aquí solo voy a hacer la mención. Ustedes vayan y busquen la información completa, por favor. Pues el estudio científico que el doctor Masaru Emoto nos dio a través de la investigación de las partículas de agua expuestas al sonido, Ujú. a palabras armónicas, a música y palabras desarmónicas y que, pues, sabiendo nosotros que tenemos un alto porcentaje de agua en nuestro cuerpo, como nuestros pensamientos, pero también lo que escuchamos y también lo que le decimos a otro y nos decimos a nosotros, nos afecta directamente, que es justo lo que Ramsés nos acaba de explicar con su guitarra. Qué interesante, Ram. O sea, nosotros tenemos la capacidad también para desconfigurarnos a nosotros mismos también. Justo, a mí, de hecho, nosotros somos los que nos desconfiguramos y nos configuramos. El ser humano siempre tiene la tendencia a culpar a alguien más.
Pero en realidad, cuando uno se da cuenta de uno mismo, si uno deja que algo externo le entre en el campo de uno, en el campo electromagnético de uno, entonces uno es el que lo está dejando y uno es el que lo transforma. La mente de uno es la que lo transforma, lo digiere y el pensamiento le comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que se hace algo que ha creado un daño. Es muy, pero muy importante esto, porque nosotros mismos somos los que nos creamos normalmente los daños. Y son hábitos. Interesante. Son hábitos, ¿eh? Interesante porque, pues, así como podemos quitarle el equilibrio a algo, también podemos dárselo, pero también empieza creyendo que podemos. Justo. Y haciendo cosas y pensando y sintiendo lo que también esté en consecuencia a ello. Y eso toma tiempo. Es fácil decirlo y fácil escucharlo, pero primero se toma conciencia para luego irlo comprobando con pequeñas cosas, como tú lo hiciste con la guitarra, como a mí me pasa con Beethoven que me altera, o el miedo que me dan los cantos gregorianos, o la otra música que también me altera. Entonces, empezando con esas pequeñas cosas de cómo reaccionas tú ante X sonido, o por qué sí te gusta o por qué no te gusta, y tal vez en ciertos momentos sí y en otros momentos no. ¿Qué te está pasando en esos precisos instantes? Cuando empecemos con esas pequeñas cosas, creo que ya es mucho para irnos dando cuenta del efecto que la música y los sonidos tienen en cada uno de nosotros. Así que bueno, casi ya cerrando este episodio tan interesante con Ramsés Calderón, contanos un poquito de qué viene, qué estás preparando para lo que queda del año. Bueno, gracias, Vero. Realmente hay varios proyectos, tanto de publicación, lanzamiento de mi nueva página. También estoy en una disyuntiva, les cuento ahora ya a todos pues en las próximas grabaciones, en qué de lo que voy a grabar, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser un poquito de la mezcla de las diferentes composiciones que tengo, ya sea música para orquesta, como música de flauta, música de ocarina, alguna pieza de guitarra, que normalmente siempre he grabado para guitarra. Entonces yo creo que ahorita voy a hacer algo nuevo de piezas que ya he compuesto hace tiempo, ¿verdad? Así que sí, yo creo que va a haber espero que espero que les guste, espero que les traiga una satisfacción interna al respecto. Y claro, hay muchos proyectos, realmente a veces uno no, a veces digo, ¿por dónde empezar, verdad? Hay muchos proyectos que vienen para lo que falta año, por lo menos yo creo que cinco proyectos antes de que finalice el año. Así que Super. sí. Le voy a confesar que yo ando detrás de alguna composición para la temporada navideña, porque aquí ustedes ya saben que yo soy Navi Lover, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si el Señor me da gusto y saca algo para la Navidad. Sí. Ese es justamente uno de los proyectos. Ya está contemplado. Súper. Sí. Bueno, ustedes estén pendientes de las redes. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te encuentran, Ram? Como Ramsés Calderón, compositor, ya sea en Instagram o Ramsés Calderón, justamente de nuevo como compositor en Facebook, en YouTube, lo mismo. En Spotify es the same. Lo mismo, Ramsés Calderón, compositor. TikTok. En TikTok también, Ramsés Calderón, compositor. Ok. Bueno, tienen ahí pues, ustedes para darse gusto, escuchando su música y también reflexionando. Hemos hecho importantes reflexiones en este
episodio y no solamente responder la pregunta inicial de ¿la música sana? Sí, puede sanar, pero nosotros hacemos nuestra parte también. Gracias, Ram, qué interesante de verdad. Muchas gracias por cambiarnos el chip mental, emocional y sobre todo la forma de cómo canalizar y conectar con la música para nuestro beneficio y el de las personas que queremos. Muchísimas gracias a ti, Vero, y a todos los escuchas de Diseño UNE. Felicidades nuevamente en el 11º aniversario de trabajo cultural y en beneficio para la sociedad. Realmente es un proceso que no es fácil. Muchísimas gracias y estén pendientes en mis siguientes proposiciones musicales que vienen. Genial. Bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.